Primera de Corintios 6, versículos 1 hasta el versículo 10. Vamos a leerlo. ¿Están listos? Si no tiene su Biblia ahí, puede usted irlo mirando en el texto aquí presente. Dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sí, pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida. ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué no hay entre vosotros sabios, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? Pueden sentarse. Bueno, el remedio de Dios para los agravios en la iglesia. ¿Cuál es el remedio de Dios? Leemos en este texto que obviamente no es ir a corte. Vamos a corte para resolver nuestras dificultades. Creo que les he comentado que en mi último año de maestro, hace ya varios años, en una escuela privada, fui agredido injustamente y perseguido. Y es más, la persona que era encargada de recursos humanos era una creyente, y al comienzo que pedí la ayuda estaba muy a favor de ayudarme. A medida que iba pasando el tiempo, obviamente me dejó ahí. Bueno, pensé, creo que fue el único momento en que pensé recurrir a los asuntos legales. Dije, bueno, creo que hay un buen caso aquí de poder ir a corte y poder restaurar ese agravio que yo creía que era algo relacionado con discriminación. Pero al fin, después de pensarlo bien, rehusé hacerlo. Acepté el agravio. Me costó, obviamente, porque no es fácil cuando alguien nos agrede, pero lo hice. No quería que mi testimonio también estuviera envuelto en un proceso legal, como lo que sucede cuando eso pasa. ¿Sabe? Nuestro sistema legal está establecido de la manera de que la idea es de arreglar las situaciones difíciles o los agravios, las disputas. Ese es el sistema realmente que está diseñado aquí en los Estados Unidos. El sistema nuestro en Estados Unidos es que hay igualdad bajo la ley para todos. Esa fue la intención original, por lo menos de los diseñadores del sistema. Tiene un fundamento, si usted no lo sabía, bíblico. El sistema que tiene nuestro país es un sistema bíblico donde se trata de arreglar la situación, y también cuando hay un un daño, hay que restaurarlo. Desafortunadamente, esto ha degradado mucho hoy día, a tal punto de que todo es demandas, ¿cierto? Demanda para eso, demanda para lo otro, y esto aún entre los cristianos es una realidad. ¿Sabe qué? No es nuevo. Nada de esto es nuevo. ¿Qué estaba sucediendo en Corinto? Esto, los asuntos legales. En Corinto también tenían casos civiles y casos criminales. En este caso, en 1 de Corintios 6, estamos hablando de casos también civiles. ¿Qué estaba pasando? Bueno, en el caso de los corintios también habían estos problemas. El sistema estaba establecido para favorecer a los que tenían poder, estatus, dinero, posición. Lo cual es que si tú querías llevar a alguien a corte, tenías que tener esos medios. Si tú eres de la persona que no tenía los medios, es mejor que no fueras a corte, porque ibas a perder. Siempre iba a favorecer a la persona que tiene los medios, tenía la posición, y es más, hasta preguntaban a la persona cuántas posesiones tenía, qué era su posición, qué era esto, qué era lo otro. Habían casos criminales, como el caso el capítulo 5 de 1 de Corintios, al cual vamos a volver después. Pero este sistema favorecía a las personas que tenían influencia y también posición y recursos.
¿Qué había qué bueno, y también quiero decirles, también había el uso de soborno. Si tenías dinero y podías pagarle a alguien, obviamente iba a ir a tu favor. Cuando iban a corte también el sistema era de tal manera que era tiempo realmente para avergonzar a la persona, para difamar a la persona. El lenguaje de las cortes era muy grosero, muy ofensivo, era denigrante. Y la idea era, cuando ibas a corte, ibas a aplastar a tu enemigo. Esto estaba sucediendo con los cristianos en Corinto. Toda esta situación que estaba pasando en la iglesia, de que ellos estaban siguiendo la sabiduría de este mundo, les llevó a la corte. ¿Qué estaba pasando? Estos hermanos ahí que estaban peleándose por quiénes eran los oradores mejores que otros, llegaron a tener pleitos. Uno agredió al otro. Y obviamente habían algunos también con posición que agredieron a otros. Y eso les llevó ¿a dónde? A la corte. Decidieron ir a corte para resolver los agravios entre ellos. No es muy nuevo, ¿cierto? Lo que pasamos en nuestra comunidad también. Este texto nos enseña, más que el ir a corte, nos enseña que debemos de aprender a resolver nuestros agravios a la manera de Dios y no a la manera del mundo. Eso es lo que queremos aprender en esta mañana. Pero antes de ello quiero clarificar varias cosas. Primero, lo que el texto no está enseñando. El texto no está enseñando que el cristiano no tiene derecho a usar los recursos legales debido a la injusticia, especialmente cuando viene de alguien que no es creyente o de una institución. Quiero que entiendan eso. Eso es lo que no está hablando el texto. No prohíbe demandar legalmente, porque a veces es necesario, debido a la injusticia. Especialmente cuando la persona no es creyente o las personas o es una institución. Le doy un ejemplo. Tenemos el derecho, pero no necesariamente también tenemos de usarlo. Recuerdo cuando tuve una emergencia, una de mis muelas del juicio me empezó a lastimar en California y realmente me di cuenta que estaba quebrada. Entonces yo decidí, bueno, tengo que ir de emergencia. Creo que era un viernes. Salí alrededor de mi casa a buscar yo había visto un dentista y fui al dentista. Inmediatamente les conté mi situación, lo que estaba pasando. Y bueno, empezaron a trabajar en mi boca. Y pasó el tiempo y este doctor dentista estaba trabajando en mi muela del juicio y no podía sacarla. Y entonces tuvo que parar y decirme, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer ese trabajo, tengo que mandarte con un cirujano. Y cuando estoy viendo lo que ellos están mostrando, cuando les muestran las muelas y todo, digo yo, y me empecé a tocar porque mi muela estaba todo, ¿cómo se dice? Dormido, ¿verdad? Me doy cuenta que habían trabajado en la muela equivocada. Y entonces le digo yo, pero esa no es la muela que me molesta. Habían trabajado 15, 20 minutos en la muela equivocada, obviamente yo no me había dado cuenta tampoco. Bueno, me dice la persona, ahora tienes que ir al cirujano. Fui al cirujano, me costaron las 2 muelas, fue horrible la experiencia, tuvieron que sacarme las 2, pero después dije, bueno, ¿qué hago? Cierto, fue un daño. Y a pesar de todo, tuve que pagar dinero para que me hicieran eso. Entonces, ahí tenía la opción yo de decir, bueno, vamos a corte, yo los demando. Nuestro sistema nos dice eso, ¿cierto? Pero no es necesario muchas veces. Y mejor decidí ir y decirle, ¿sabe qué? Yo necesito que me devuelvan mi dinero, obviamente, porque ustedes hicieron algo equivocado y no quisieron pagarme. Dice, no, perfecto. Le dije, entonces hay otro sistema, ¿verdad? Que uno puede poner una queja delante en el estado. Hay un sistema donde puedes quejarte contra esa compañía, someter todos los datos para verificar lo que pasó. Y fue lo que hice. No fue una demanda, pero fue realmente decir, esto fue lo que pasó, estas personas lo hicieron, mandé fotos, documentación y todo. Y eventualmente ellos tuvieron que pagar, regresarme el dinero. Ahora, eso fue suficiente para mí, para llegar ahí. Pero ve cómo a veces, aunque el caso sea a nuestro favor, tenemos que pensar, ¿es eso lo que realmente es justo? Y para mí lo justo era que me devolvieran mi dinero. Sí, ciertamente me dejaron traumado. Pero la idea es que no me hizo un daño permanente, ¿verdad? Ir a corte para
para ganar dinero no es la opción del cristiano. Así es que entienda eso, que aunque Pablo enseña no está prohibido ir a corte, especialmente cuando alguien nos hace daño, en ese caso, que una persona que no es creyente, no quiere decir que es la mejor opción todo el tiempo. Y segundo, hay ciertos casos también que legalmente deben reportarse, no importa lo que nosotros creamos. Los casos de abusos de niños o menores, abuso de doméstico o de violencia son cosas que deben reportarse, no importa qué crees tú realmente. Y eso ha sido una debilidad de la iglesia. Y es por eso que hoy en estos momentos modernos estamos viendo que están saliendo todos estos casos de abusos que han sido protegidos por la iglesia, han sido solucionados en la iglesia y no han sido reportados a las autoridades. Y ahora tenemos que la iglesia también es culpable de delitos. Y quiero que entienda que eso es lo que no lo enseña Pablo. Hay ciertos casos que deben reportarse legalmente a las leyes. Pero ahora miremos qué es lo que enseña Pablo acerca de cómo resolver los agravios. Hay varias cosas que nos enseña Pablo. Primero, es que nuestros agravios, nuestras quejas, nuestros pleitos, nuestras situaciones difíciles como eso, que alguien nos agrede, deben de resolverse por los santos. Versículos 1 al 3. Dice, ¿os alguno de vosotros? Pablo está preguntando como retóricamente, pero la idea es corregir. Dice, cuando tiene alguno contra otro, ir a juicio delante de los injustos. Pablo no está denigrando el sistema legal. Pablo no está denigrando a la gente. Está diciendo, ustedes, ¿cómo es posible que siendo creyentes están yendo delante de los no creyentes para que solucione sus problemas de agravio? Pablo dice, ¿cómo es posible que ustedes hagan esto? Es más, en el capítulo 5, versículo 13, que hay otro caso de inmoralidad que ellos no habían corregido. Es más, esa persona estaba en la iglesia haciendo algo inmoral, indebido, lo cual dice ni se cuenta afuera en el mundo, y ustedes no han ni siquiera arreglado eso. Y Pablo les dice, Dios les manda a juzgar ese caso dentro de la iglesia y corregir esa situación. Y dice él, los de afuera, Dios se va a encargar de ellos. Y viceversa también. Los de afuera no deben de estar corrigiendo a la iglesia tiene que estar corrigiendo lo de adentro. Estas personas que no conocen a Cristo no pueden juzgar correctamente los problemas de la iglesia. ¿Por qué? Porque no conocen a Cristo. No tienen la mente de Cristo. ¿Cómo podemos confiar en que los no creyentes, los injustos, tengan buen juicio cuando sus vidas son regidas por las cosas que no son la verdad de Dios? La iglesia no es una institución que se rige por las leyes legales. Claro, en lo que llamamos institución, ciertamente, pero los problemas internos no se resuelven a manera legal. Pablo dice que las personas que deben de corregir estas son, dice, los santos. No se debe resolver legalmente, los santos. Vea el versículo 1, dice también, ¿por qué los santos? Dice, o no sabéis, versículo 2, o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Pablo da dos razones por lo cual dice, los santos deben de juzgar los casos de agravios. Primero dice, esos santos, quiero que entienda esto, que la palabra santo no significa una persona perfecta, ya lo hemos descrito a través de 1 Corintios. Un santo es una persona que Dios ha salvado, redimido, transformado. Dios lo ha separado para vivir una vida de acuerdo a su plan, de acuerdo a su palabra. Esos son los santos, es la iglesia, es los creyentes. Dice Pablo aquí que los santos, dice, van a juzgar a quienes. ¿Qué dice? A los santos han de juzgar ¿qué? Al mundo. Muy interesante. Pablo introduce una teología muy importante aquí. Pablo dice, si ustedes no pueden juzgar, no pueden resolver las situaciones pequeñas, dice el versículo 2, cosas muy pequeñas, ¿cómo es posible que ustedes como creyentes algún día van a juzgar al mundo? Un momento, ¿nosotros vamos a juzgar al mundo? Eso enseña la Escritura.
Si va al libro de Daniel, ese es un concepto que viene aún desde el Antiguo Testamento. Capítulo 7, versículo 22. Dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio de los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. En el Antiguo Testamento enseña que los santos recibirían el reino y se tomarían el reino también. En Mateo 18, 28, Cristo dijo esto. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debían 100 denarios y haciéndole ahogaba diciendo, y habla ahí acerca de cómo esa deuda que le debía tenía que pagársela, pero a lo que lleva el Señor es que eventualmente en el reino estaremos nosotros también juzgando al mundo. Si usted va a 2 de Timoteo 2:12 también dice, si sufrimos también reinaremos con Él, y si le negaremos, Él también nos negará. Ve lo que dice, si sufrimos vamos a también reinar con Él. El concepto de reinar también, Apocalipsis 2 también dice eso, que vamos a reinar y en el juicio final tomaremos parte del juicio de los que no son creyentes. Si no lo sabía eso, es una teología del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento y algo que también Cristo enseñó. Y Pablo dice, ustedes van a juzgar al mundo y no pueden juzgar una cosa pequeña en la iglesia. ¿Cómo es posible? Es ilógico, es irrazonable que ustedes lo hagan. Pero no solamente que dice que vamos a juzgar al mundo, ¿qué más dice? Versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de qué? Juzgar a los ángeles. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Vamos a juzgar ángeles también. ¿Qué quiere decir eso? Si usted va al libro de Judas, el capítulo 6, dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abondaron su propia morada, los que han caído, ángeles caídos, hay algunos que están prisioneros, están en oscuridad, dice, los ha guardado para oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Estos ángeles todavía van a ser juzgados. ¿Quiénes van a juzgar a esos ángeles? Pablo dice, los santos. En 1 Corintios 15, 24 también dice, cuando luego el fin, dice, cuando entregue el reino a Dios, Cristo y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Está diciendo, el reino va a ser entregado otra vez a Dios, pero viene también el juicio y el creyente va a realmente ser parte de ese juicio de los ángeles caídos. Eso es el caso futuro escatológico que viene y que nos espera. Pablo dice, si no podemos juzgar las cosas de esta vida como creyentes, ¿cómo es posible que vamos a tener parte en el juicio de las personas que no son creyentes y de también aquellos ángeles caídos? El problema que tenía la iglesia de Corintios es el problema que vemos muy común en la iglesia. Hay muchos niños espirituales. Hay cristianos también, ¿qué dijimos? Mundanos. Y hay cristianos también que viven según su carne. Y eso es lo que estaba sucediendo en Corinto. Debemos despertarnos de nuestro dormir espiritual y real entender que nuestro rol como creyentes es muy importante en la vida de la iglesia. Debemos de aprender a juzgar las cosas que están pasando en nuestra iglesia de una manera como Dios lo manda. Y hoy día parece que tenemos el concepto al revés. Juzgamos al mundo. Decimos, miren cómo están ellos allá. Pero lo que pasa adentro, no, eso está bien. Eso no. Y eso es lo opuesto. Tenemos que preocuparnos que la iglesia realmente se encargue de vivir a la manera de Dios, corrigiendo esos agravios espirituales que a veces suceden en la vida de la iglesia entre los santos, antes de nosotros empezar a decir al mundo que se corrija. Y nosotros lo tenemos al revés. Pablo dice, ¿cómo resolver los agravios? Primero dice, debemos de resolverlo nosotros los santos. Segundo lugar, dice en el versículo 4 a 8, que se deben de seguir los estándares de la iglesia, no los del mundo. Vea lo que dice el versículo 4. Sí, pues, tenéis juicios sobre estas cosas de esta vida,
ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Está diciendo Pablo, los que son del mundo no tienen nada que ver con los de la iglesia. El estándar es diferente. Y le está preguntando retóricamente que si hay juicios sobre cosas muy pequeñas, cosas de la vida, pero las personas que juzgan son los del mundo, que no tienen ninguna parte en la iglesia, no tiene sentido, dice Pablo. Pablo está diciendo, ustedes han cometido un error grave, porque el mundo no tiene nada que ver, dice, con la vida de la iglesia. Versículo 5 dice también, vea lo que dice. Esto es fuerte de Pablo. A veces decimos, oh, wow, no me gusta en la iglesia porque hablan muy fuerte. Escucha la palabra de Dios. Para avergonzado lo digo. Esta carta se lee a la iglesia. La iglesia está escuchando. Para avergonzado los digo, iglesia. ¿Qué dice? Pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Pablo dice, una vergüenza que el mundo juzgue a los creyentes, o a dos creyentes, que era el caso, que estaban peleándose, y no haya sabios en la iglesia que puedan ayudar a resolver eso. La pregunta no asume de que no habían sabios para hacerlo. Lo que está diciendo que prefirieron seguir el sistema del mundo para corregir sus agravios antes de seguir el plan de Dios. Y eso es muchas veces el caso. No es que no hayan sabios entre nosotros. El problema es que nosotros preferimos ir al mundo para resolver nuestros problemas o resolvernos de acuerdo a la manera nuestra antes que la manera de Dios. ¿Cómo se resuelven los agravios? Nuestro Señor nos dijo también eso, ¿cierto? Mateo 18, 15 a 17. ¿Se acuerdan de ese texto? Por tanto, dice que si tu hermano peca contra ti, ¿qué tienes que hacer? Ve a tu hermano. Ve a él primero. Repréndele, tú y él solos. Y si te oyere, dices ganado a tu hermano. La mayoría de las veces no sucede, ¿cierto? Vamos a 10 personas antes de llegar a la persona. Y hasta que la última persona, la número 10, va y le dice a la otra. Ya aparece, entonces el daño está hecho, el agravio está hecho. Y dice el Señor, si no te oyere, entonces ¿qué hace? Toma a 1 o 2 testigos, creyentes, obviamente, y en boca de 2 o 3 testigos, que conste lo que tú le has dicho que debe corregir la persona. Si no lo oye, entonces dice, dilo a la iglesia. Y en ese caso, la iglesia tiene que decir, considerar a esa persona como una no creyente, un no creyente. Es decir, esta persona, la manera que está viviendo es una manera del mundo, no es, y tenemos que tratarle como un no creyente. Eso es lo que algunas iglesias llaman excomunicación. Cuando una persona pierde la membresía de la iglesia, ¿verdad? Eso es el proceso que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Y Pablo dice, es una vergüenza que ustedes han hecho esto de un circo legal. Y la iglesia debe seguir el mandato bíblico si quiere vivir en armonía y dar un buen testimonio al mundo. La iglesia debe vivir como Cristo manda, no como el mundo vive. Es claro que es más fácil para nosotros ir a otras personas que a la persona. Pero eso no es la manera de resolverlo. Esta actitud fue la que llevó a los corintios a lo legal. Y Pablo dice, no. Los sabios deben juzgar entre hermanos en Cristo. Además dice en el versículo, ve el versículo 6. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante incrédulos. Pablo está diciendo, los pleitos no se resuelven en la corte. ¿Sabe qué es lo interesante? Pablo dice aquí, el hermano con el hermano en Cristo. En Roma no se permitía que tú llevaras a corte a un familiar tuyo. Y Pablo está diciendo, qué triste. Ustedes, que son hermanos en Cristo, se están llevando a corte. Cuando los romanos entre ellos, entre familias, no se llevaban a corte. Usted sabe que las relaciones nuestras con nuestra familia se va a terminar. ¿Saben eso, verdad?
en la eternidad. No hay relación física, biológica, pero ¿sabe qué no va a terminar? La relación en Cristo. Usted siempre va a ser mi hermano y mi hermano en Cristo, no importa qué piense yo. Eso es muy importante entender, que si vamos a ser hermanos, somos hermanos en Cristo hoy y seremos por toda la eternidad. ¿Por qué es, dice Pablo, que ustedes se están llevando a corte el uno al otro? Están haciendo peor que lo que el mundo hace. ¿Cómo es posible que digamos que no podemos vivir con ellos en armonía, sabiendo que viviremos con ellos en el reino con Cristo? Qué ironía. Pablo dice, eso no debe de suceder. Se deben seguir los estándares de la iglesia, no los del mundo. En tercer lugar, Pablo dice que se debe aplicar el principio del sufrimiento, versículos 7 y 8. Y aquí Pablo habla tanto al que llevó a corte como al que fue culpable. Y comienza con el que llevó a corte. Primero dice que el pelear o disputar es pecado. Es obvio lo que dice Pablo, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. El hecho de que habían pleitos ya es pecado. Eso es pecado. Pelear, disputar, agredir entre los hermanos de la iglesia es pecado, dice Pablo. No debe ser normal para nosotros pensar que eso sucede en la iglesia y eso está bien, eso está mal. Pero no solamente eso, dice Pablo. Dice versículo 7. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Esa es la persona que llevó a corte. ¿Por qué tú que fuiste ofendido, dice Pablo, por qué tú no sufres el agravio? ¿Por qué no sufrís, dice, más bien el ser defraudado? ¡Wow! ¡Qué concepto radical aquí! Pablo dice, deja eso y sufre el daño. No hagas nada legalmente. Recibe el daño. Eso como que dice uno, eso como que no me gusta mucho. Ese Pablo yo creo que está un poco equivocado. ¿Cierto? Y sabe que Pablo no deriva su teología de su propia vida, ¿sabe, verdad? ¿Sabe de dónde trajo esa teología? De nuestro Señor Jesucristo. Lucas 6. ¿Qué dijo nuestro Señor? Pero a vosotros, los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hieren una mejilla, ¿qué dice? Preséntale también la otra. Recibe el daño. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. ¿Qué está enseñando el Señor? Que a veces hay que recibir ese daño. Porque ese es nuestro deber como creyentes, mostrar el amor de Cristo. Y a veces tenemos que recibir ese daño y decir, sí, me hirió, pero te perdono. Eso es el concepto radical que se nos olvida a nosotros, que cuando hay momentos en nuestra vida que alguien nos va a traicionar, alguien nos va a dañar, alguien nos va a ofender, alguien nos va a hacer algo que nos hiere. Y el Señor dice, recíbelo. Eso demuestra tu amor como creyente. Romanos 12:17, Pablo también dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Pablo dice, no paguen mal por mal. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Este me hizo daño, tiene que pagarme. Y esa era la idea, te llevo a corte para que me pagues por todo lo que me has hecho. Pablo dice, no. Primera de Pedro 3:9, San Pedro también dijo, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Pedro dice, ustedes no han pescado esta idea, que Cristo que murió por nosotros, ¿se acuerdan cómo fue esa muerte de Él? Que cuando dice fue golpeado, ¿qué hizo? No respondió a esos golpes. Que cuando fue injuriado, no se defendió. Que cuando lo maltrataban, no decía defenderse tampoco. Pedro dice, ustedes están siguiendo sus pisadas, también hagan lo mismo.
En vez de irse hasta el extremo a pelear en la corte, ¿por qué no deciden recibir ese daño? A ti que te ofendieron, recibe el daño, acéptalo. ¿Sabes qué? Me dolió mucho, pero te perdono. Eso es vivir como Cristo nos manda. Y por otro lado, también le habla a la persona que ha sido ofendida. Versículo 8. Dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. La persona que también está sido llevada a corte también ha defraudado. ¿Por qué? Porque le ha hecho daño a su hermano. Y no ha aceptado la falta. Y Pablo dice, lo defraudáis también. El que estaba acusando al otro hermano, al llevarlo a corte, estaba cometiendo agravio y defraudándolo en ese acto. Levítico 19:18 dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Pablo dice, seguir el proceso legal es defraudar a nuestros hermanos en Cristo. Al contrario, debemos de decir, mostrar ese amor a nuestros hermanos. No debemos de guardar rencor. Si te han ofendido, tienes que dejar ese rencor y amar a tu hermano. Y todos nosotros lo sabemos, ¿cierto? Que cuando alguien nos ofende, nos sentimos mal. Y muchas veces empezamos a tener ese corazón dañado, ese corazón resentido y a guardar rencor. Y eso eventualmente afecta la vida tuya y la vida de los que están a tu alrededor y es una contaminación. Y Pablo dice, eso no es lo que Dios manda. Dios manda que tú perdones, que tú ames y tú recibas ese daño. Si hirieron a Cristo de esta manera y aún lo más horrendo, lo peor de todo, la injusticia más grande, ¿por qué yo no puedo recibir también ese tipo de trato? ¿Qué tan especial soy yo que yo no puedo recibir ningún caso como este? Y sabe, muchas veces en la iglesia hay personas que dicen, yo no quiero estar con nadie porque me van a ofender. No quiero convivir con nadie porque ya estoy cansado de que tanto me ofende. ¿Y sabes qué te voy a decir a ti? Ese es el camino de la fe en Cristo. Déjate herir. Porque cuando te expones y dices, estoy aquí delante de ustedes, imperfecto, y voy a cometer faltas, pero tú me amas de la manera que yo soy, porque Cristo nos ha amado. Esa es una iglesia que cree el Evangelio. Eso es lo que nos enseña nuestro Señor. Ahora vea cómo termina Pablo. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pablo dice, les advierto algo. La manera que se están conduciendo les está llevando al peligro de perder la recompensa del Señor. Porque el tipo de injusticia que ustedes hacen no es de acuerdo al plan de Dios. ¿Por qué? El testimonio de la iglesia corre peligro de ser manchado cuando nuestros miembros, que son hermanos en Cristo, no pueden resolver un problema y tienen que ir al sistema legal para ser resuelto. Ese no es el plan de Dios. Dios desea que en su iglesia hayan personas sabias que puedan aconsejar, ayudar a corregir los que tienen problemas. Y hay mucha gente aquí en nuestra iglesia que puede hacer eso. Individualmente debemos de entender que somos mandados por la Escritura a perdonarnos unos a otros sin reserva y sin condición. ¿Y cuál es la base? Como dije antes, nuestro Señor. Él sufrió todo, el vituperio, la burla, toda clase de daño emocional, físico y espiritual lo experimentó Él. ¿Sabe por quién? Ustedes lo saben, ¿por quién? ¿Por quién? No digan nosotros. No, por mí. Es fácil decir, murió por todos nosotros. No, fue por ti, por mí. Todas tus faltas, todos tus berrinches, todo tu sentimentalismo, todas tus excusas, todo tu pecado, murió por ti, por mí. Y lo sufrió todo por nosotros para que nosotros podamos tener relación con Él. El mundo jamás va a creer a un Cristo
donde la gente se divide, donde la iglesia dice y se pelea. Jamás van a creer en Cristo mientras la iglesia viva de esa manera. Jamás va a creer el Evangelio si nuestras vidas no demuestran el trato que Cristo nos manda a tener unos a otros. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Señor, queremos rogarte que como iglesia nos ayudes a vivir esta realidad. Ayúdanos a perdonar como tú perdonas. Ayúdanos a amar como tú nos amas. Ayúdanos a ser sabios como tú eres sabio. Ayúdanos como iglesia a no seguir el sistema de este mundo. Ayúdanos a vivir para ti en la iglesia. Queremos que el mundo sepa que eres real, que eres verdadero, pero queremos demostrarlo en la vida de la iglesia, con nuestro testimonio. Ayúdanos, Señor, y si hay personas esta mañana que no han dado su vida a Cristo, que hoy día puedan ellos recibir de ti la vida eterna, que puedan realizar lo que tú sufriste para acercarnos a nuestro Padre, puedan confesar que tú eres el Señor, y como iglesia ayúdanos a vivir bajo su señorío cada momento de nuestra vida, mostrándonos amor, aunque nos cueste y aunque tengamos que sufrir el agravio de otros, en el nombre de Cristo. Amén.